Hay muchos nuevos ingresos. De hecho, en el criterio para convocarles, pues uno de ellos fue los nuevos ingresos que deben ser capacitados. Muy importante por el lugar en el que estamos, ¿no? Un colegio, niños, jóvenes, bajo nuestra custodia, a nuestro cargo, y entonces es indispensable pues que todos sepamos al respecto de protección civil. Entonces, nuevos ingresos, soy Oscar Cisneros, muchos años trabajé en el Colegio Linca como maestro. Actualmente apoyo al colegio con el tema de protección civil. A todos los demás amigos, compañeros, directores, bienvenidos a este curso que es demandante, que nos demanda tiempo, mucha atención. Todos estamos muy ocupados. Ya actualmente, en tiempos modernos, el tiempo no alcanza para mucho. Nadie se explica por qué, pero andamos deprisa generalmente. Y por eso, gracias por darse el tiempo. Es muy importante que ustedes, como una selección que hicimos con diferentes criterios, estén aquí. Aparte, mucho gusto de verlos, y vamos a aprender pues sobre qué hacer en caso de enfrentar una emergencia, pero también yo creo que igual de importante, qué no hacer en caso de una emergencia es igualmente importante. Este curso es multidisciplinario en protección civil. Aunque algunos de ustedes ya forman parte de un comité, parte de una brigada, algunos no, serán incorporados, tal vez inclusive nuevos ingresos, dependiendo del puesto que ocupan, el lugar donde trabajan, donde se ubican geográficamente dentro de las instalaciones, el cargo, el tiempo que están en el colegio y a cargo de, y cuál es su trabajo, ¿no? Entonces todos aprendemos de todas las partes de brigadas, y así tenemos una idea completa de cómo funciona la atención, la activación del protocolo en caso de emergencia. Protección civil es muchas cosas. Son equipos, son programas, son protocolos, son instalaciones, es cumplimiento a normas que desde infraestructura, desde el personal, desde la capacitación, como estamos haciendo ahorita, tiene muchas partes, y la gran parte de protección civil, la mayor, es preventiva. Qué bueno, porque podemos resumir que protección civil es, a fin de cuentas, que cada uno de ustedes esté bien. Y estando en un colegio, lo que está por encima de todo es que cada uno de los alumnos esté bien, en todas las formas, pero primero que nada, físicamente a salvo, bien, con integridad, siempre. Y esta traducir protección civil a que Juan, Mario, Esther, María estén bien, pues es lo valioso del tiempo que vamos a invertir y de que estemos aquí con este cometido. Les agradezco mucho porque hay 63 en la sala. Fueron convocados 65, fueron agregados algunos, pero que estén todos prácticamente, pues habla de esta disposición de la que les comento. El esfuerzo del Colegio Linca siempre está sin escatimación de ningún tipo por el bienestar, ¿no? Antes que otra cosa. Y quiero decirles que esto es todo un proceso pues complejo, la verdad, complejo. Le agradezco a Miss Katia Maceda, a Miss Lupita Treviño, por estar en toda esta
logística, no solamente del curso de capacitación en protección civil, sino en toda la parte de protección civil, en todas las áreas, de manera pues muy sistemática, y ellas dando seguimiento siempre a todo este tema tan importante. Bueno, ahora quiero presentarles al ingeniero Jorge Arturo Rosas. Él es director general de la empresa Tecnimed. El ingeniero Jorge Arturo es tercero acreditado en protección civil. Son muy pocos en el país los terceros acreditados. Yo creo que no son 100, o por ahí son en el país. Entonces, son la máxima autoridad en protección civil. La constancia que ustedes recibirán será firmada por el ingeniero Jorge Arturo. Todo el equipo, y aquí están algunos integrantes que ahorita se presentarán, son un equipo de profesionales en protección civil. Tienen un prestigio, una trayectoria, una experiencia que yo creo que no podemos encontrar mejor y estar en mejores manos para esta capacitación. Como ustedes ya saben, tendremos 3 sesiones de 2 horas y media virtuales en este mismo canal, y el sábado 2 de marzo tendremos de 9 a 3 de la tarde la parte práctica para pues saber qué hacer lo más cercano a una emergencia real en todas las partes que aprenderemos en este curso. Ingeniero Jorge Arturo, muchas gracias por todo de antemano, y pues no me queda más que agradecerles a todos nuevamente, darles la bienvenida a este curso multidisciplinario de protección civil y cederle la palabra al ingeniero. Muchas gracias y pues bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos y todas. Vamos a tener estas 3 sesiones que nos comentaba el maestro Oscar Cisneros. Será el día de hoy, martes y jueves, y me parece, Oscar, que es el jueves de la siguiente semana. Quedamos martes, jueves y jueves de la siguiente semana, nada más para confirmar. Y estas 3 sesiones van a ser en línea. Les voy a pedir un favor, en la medida de lo posible, traten de mantener su cámara abierta. Entiendo que a veces no se puede, que estén al pendiente de la pantalla, de lo que voy a estar hablando, por favor. Y en algún momento les voy a pedir que abran, que la mantengan abierta, y si alguien la tiene que apagar por algún motivo, lo que les pido es que pongamos atención y veamos la pantalla. Yo entiendo que a veces se aprovecha para alguna otra actividad, pero que estemos muy al pendiente, por favor. Les voy a platicar que el día 2 de marzo, el día de hoy, y le pido a Gwendolyn de mi equipo si puede subir en el chat de aquí el formulario. Vamos a mandarles ahorita un formulario en Google para la asistencia de cada día. Les vamos a mandar el día de hoy. La liga que les mandaron es para los 3 días. Se van a poder conectar en los 3 días. Y el día sábado nos vamos a ver en las instalaciones de Periférico y nos van a llenar, les platico, 2 listas de asistencia. Esto es importante porque este día, el primer día lo estamos dividiendo en sesiones virtuales, pero yo necesito una firma autógrafa, una firma original del día 1. Entonces lo van a ver marcado como día 1 de marzo y llenarán también la del 2 de marzo, nada más para ir aclarando ese tema. Perfecto, bueno. Ya está el formulario, entonces si cuando puedan, a lo largo de la sesión que lo vayan haciendo, la vuelvo a subir al final, pero para que ustedes tengan su asistencia, solamente tienen que llenarlo una vez, por favor, para que lo tengamos. Bien, tengo 71 personas aquí, les agradezco mucho. ¿Quién ya ha tomado quiénes son nuevos del comité interno? No, nuevos en la escuela. ¿Pudieran levantar su mano? En donde dice
levantar la mano virtualmente. Todos manejan el Zoom, ¿verdad? Bien, Alondra, muchas gracias. Lupita Rodríguez, Ángel Ernesto, Enrique Fermán Lourdes, Díaz, Maye, Salvador, Cristian, Karen, Ana Palencia, bueno, llevo aquí 9 personas, perfecto, nuevas. Nora Gutiérrez me parece que también. Bien, bueno, pues entonces estamos hablando, quizás son 15 o 20% de las personas que estamos tomando el curso, entonces pues vamos a poner atención. Vamos a tener el curso integral que abarca principalmente los 3 primeros temas principales, es decir, primeros auxilios el día de hoy. El jueves con mi compañero Ricardo vamos a ver el tema de incendios. Y la siguiente semana vamos a ver el tema de evacuación de inmuebles. Y adicionalmente tenemos algunos temas que nos pide la Secretaría de Gestión Integral que revisemos, como es el tema del Comité Interno de Protección Civil, como es el tema del Grupo de Apoyo Especial, como es algunos temas de apoyo psicosocial. También les vamos a pasar algunos videos con respecto a ese tema en particular y el tema de comunicación. Entonces, bueno, vámonos con primeros auxilios. Les pido también si hubiera alguna pregunta relacionada a esto, levanten la mano. Voy a estar yo al pendiente quienes están levantando su mano. Ahorita ya la pueden bajar, por favor. Ya identifiqué que, bueno, somos una parte importante de las personas nuevas. Y si hubiera alguna pregunta o comentario a partir de ahorita, ya la pueden levantar. Ok, Andrea, ¿vas a comentar algo? Gracias, te alcancé a ver, pero acuérdense que tengo 71 personas, no los voy a alcanzar a ver a todos. Adelante, Andrea, por favor. Perdón, es que ahorita no encontré dónde estaba la No manita. te preocupes. Tengo una duda sobre la asistencia. Tenemos una persona de mantenimiento que por temas no se pudo conectar hoy, es de nuevo ingreso y le fue imposible. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Es de nuevo ingreso, es de mantenimiento y vamos a tratar de cómo coordinar sus actividades para que pueda estar en las siguientes. Esa sería mi duda. Ok, No porque no haya querido, sino por cuestiones de su trabajo y coordinar esto con poco tiempo. yo sugeriría que se conecte a las otras 2 sesiones y con el maestro Oscar nos coordinamos para verificar cómo hacemos para el tema. De cualquier forma, también pongo a la disposición, Oscar, la grabación se está grabando ahorita y a esta persona en particular podríamos ver el tema, ¿no? Compartir la grabación de la sesión Exacto. para quien no puede estar en parte de ella, pues se pueden consultar posteriormente, acusar de vista, de haberla consultado y sin problema. Gracias, Exacto. Andrea. Gracias, Andrea. Y también recuerden que en algún momento les vamos a mandar un formulario para un pequeño examen. Tenemos que hacerles una evaluación de la capacitación. Pues bueno, pues si no hay ningún otro comentario, vamos a empezar, por favor. Vámonos con el tema de primeros auxilios. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Bien, perfecto. Ya tenemos, ya la estoy compartiendo. Bien, vámonos con la parte de primeros auxilios. ¿Qué es lo que vamos a revisar en el tema de primeros auxilios? Bueno, primero, ¿quién me puede comentar, alzar la mano, hacer el comentario de por qué son importantes los primeros auxilios? ¿Qué consideran ustedes que son los primeros auxilios? ¿Quién levanta su mano? Vamos a empezar a interactuar, por favor. Alejandra Pasquel, adelante, por favor, gracias. Pues es la atención que se da en cuanto sucede algún incidente. No, o sea, la primera atención que se da. La primera atención. ¿Por qué es importante? Gracias, Alejandra. Leti Hurtado, por favor. Iba a comentar lo mismo, es la primera atención que se da a una persona que tenga algún problema, un accidente o algo de salud que se presente y que es dado por la persona que esté más cerca, no tiene que ser una persona con conocimientos médicos, ¿no? Ok, bien. ¿Quién más? Había 2 manos más levantadas. Platíquenos algo un poquito más. Zambal, está como Zambal.
Perdón, soy Luis, Luis, ahorita me cambió mi nombre. Soy Luis, profesor de CrossFit. Luis, ¿quién? Pues, Luis Fernando Guzmán. Ya te cambio. Ok. Sí, gracias. Bueno, básicamente es pues, bien como lo dicen las compañeras, es la primera atención que se da ante un siniestro, alguna situación compleja que sufra alguno de nuestros compañeros o alguna persona. Perfecto. Muchas gracias. Heidi. Hola, buenas tardes. ¿Es algo que requiere atención inmediata Ujú. en un acontecimiento? Perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, de lo que me están comentando ahorita, de lo que viene en la diapositiva, lo que nos debe de quedar claro es que, y coincidimos, es que al final del día es una primera atención. Cualquiera con conocimientos básicos, porque lo que es cierto es que cualquiera puede dar primeros auxilios, pero requiere un entrenamiento básico. Cuando no hay ese entrenamiento básico, podríamos caer inclusive en un tema de negligencia, cuando querramos prestar primeros auxilios sin tener conocimiento de ello. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer, como guardar la calma, hacer que la propia gente que está alrededor de nosotros no intervenga quizás haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay una quemadura y la persona en el hogar le pone cualquier cosa, he visto que le ponen catsup, le ponen mostaza, le ponen mayonesa, pues yo les digo, pues muérdelo, ¿no? Ya al final del día lo estás condimentando. Hay personas que, por ejemplo, en las quemaduras le ponen tierra tal cual, lodo, y el lodo le causa cierta frescura al brazo y le deja de doler, pero ¿por qué le causa por qué le empieza, por qué le quita el dolor si le ponemos lodo a una quemadura, por ejemplo? ¿Quién me comenta? Andrea, No sé si sea por la humedad de la tierra. por lo frío, ¿no? Porque está fresco y está frío. Una de las gracias, una de las primeras cuestiones en una quemadura es que tengo que bajar la temperatura. Al bajar la temperatura, freno la quemadura y disminuyó el dolor. Sin embargo, Juan Ruiz, coméntanos, por favor, qué pasaría si le ponemos lodo en una quemadura? Perdón, iba a comentar exactamente lo mismo que dijo Miss Andrea. Al estar caliente la zona, con cualquier cosa que esté por debajo de la temperatura, causa una reacción de satisfacción, es decir, Ujú. causa un pequeño, baja la temperatura en ese momento y entonces causa bienestar en ese primer momento. Gracias, pero al final va a provocar una infección y va a provocar más daños de lo que estamos haciendo. Resulta que en el tema de primeros auxilios hay muchos mitos, hay muchas ideas preconcebidas que tenemos con respecto a lo que pudiera o no ayudar y lo vamos transmitiendo de generación en generación. Un ejemplo muy claro, cuando somos pequeños y nuestros pequeños también lo viven, cuando se lastiman, pues le ponemos algo frío. Lo típico es que saquemos un hielo del congelador. ¿Y qué hacemos con ese hielo del congelador? ¿Cómo se lo ponemos a la persona? ¿Se acuerdan? Nosotros lo hemos hecho y lo han hecho nuestros papás. ¿Cómo le ponen el hielo al niño? ¿Qué le piden, Cristina? Adelante. Perdón, hola. Pues yo recuerdo que lo ponían en un globo. En mi época lo ponían dentro de un globo, como para que no tocara directo la piel. Ok, aunque ahorita poquito gracias, Roxana. Sí, con un trapo no directo para Trapo. no causar quemaduras por frío. Exactamente, entonces hay que, por ejemplo, el aplicar un hielo en un lugar donde me golpeé, lo que va a hacer es que va a desinflamar. Lo que va a hacer es que va a quitar el dolor. Si hay una hemorragia, va a lograr que los vasos sanguíneos se contraigan y entonces el sangrado va a ser menor. Pero son cosas que aprendemos. Ahora, hay gente que sí lo hace con un globo, lo llena de agua, lo mete al congelador, pero el plástico del globo no es lo suficientemente, no es una barrera suficientemente grande como para evitar que haya una quemadura.
Entonces, como eso encontramos muchos casos, encontramos gente que a las heridas les pone desde la tierra, como les decía, me ha tocado ver que tal cual dicen, ponle una telaraña, ¿no? La telaraña le va a ayudar, o que sacan del congelador, el refrigerador, por ejemplo, el jitomate. Inclusive me han comentado, Jorge, es que sí funciona el jitomate, ¿no? Pues sí funciona porque está frío, está fresco, pero ante la exposición de una piel que ya no me está protegiendo, lo que va a provocar es una infección. Entonces, ¿por qué es importante los primeros auxilios? Porque justamente es una primera ayuda, es una primera ayuda inmediata y eficaz. Si nosotros nos vamos a los conceptos básicos, resulta que sí, los primeros auxilios tenemos que recordar que es lo primero, es la primera ayuda que recibe una persona. Y esa primera ayuda debe de realizarse por las personas más cercanas que se encuentran en el lugar. Si nosotros pedimos una ambulancia o en la propia escuela pedimos una enfermera, pedimos un médico, alguien que nos ayude, y cuando llega ese paramédico, esa doctora, esa enfermera, la persona que nos va a ayudar, y empieza a revisarlo, pero nadie le ha hecho nada, y la primera ayuda que recibe es la del doctor, ese doctor está prestando primeros auxilios, pero no debería prestar primeros auxilios. Los paramédicos que llegan en una ambulancia no deberían prestar primeros auxilios al llegar a un lugar, sino deberían de prestar atención médica que continúa los primeros auxilios que ya se le están brindando. Y en México en general, hay otros países que son más avanzados en este tema, tanto de tecnología, pero también mucho de temas culturales y de preparación para las emergencias, como hablamos de Estados Unidos, hablamos de países europeos, estamos hablando de España, Francia, Italia, Alemania, estamos hablando de países como Japón, por ejemplo, países en donde esta cultura de protección, esta cultura de gestión de riesgo, esta cultura de atención de emergencias la tiene casi toda la población. ¿Por qué? Porque en sus políticas públicas relacionadas a la salud, relacionados también a que todo lo debemos de tener, no hay, por ejemplo, en Estados Unidos les piden ciertos requisitos y uno de ellos es que les piden un certificado de saber dar reanimación cardiopulmonar, lo que es soporte básico de vida, y les piden un certificado inclusive de atención de primeros auxilios. Y entonces, aun cuando la empresa da las capacitaciones, todo el personal ya tiene los conocimientos previos y necesarios. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que es una primera ayuda que tiene que ser inmediata. No me puedo tardar una hemorragia. ¿Alguien recuerda cuántos litros de sangre tenemos en nuestro cuerpo? 70 kilogramos una persona, 25 años de edad. Aproximadamente cuánta cantidad de sangre tenemos en el cuerpo humano de alguien de 70 kilos. ¿Alguien recuerda? Creo que aproximadamente 5 litros, de 5 a 5.5 litros. Muy bien, muy bien, gracias, Daniel. Sí, de hecho, el año pasado lo comentamos. Más o menos tenemos sobre 80 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. Entonces, una persona de 70 kilogramos de 25 años de edad tiene más o menos 5 litros y medio de sangre. Si nosotros perdemos el 40% o más, que sería, se los voy a calcular, de 5 litros y medio, si yo pierdo más o menos 2 litros con 200 mililitros de sangre, pasando esa barrera entramos en algo que se llama una hemorragia mortal. Hagamos lo que hagamos, las consecuencias derivadas de esa falta tan grande de sangre en el cuerpo, porque hay un proceso en el cual se llega a un shock, a un choque hipovolémico, las consecuencias son tan grandes por haber perdido esa cantidad que ya no hay forma de recuperar al paciente. El paciente podrá llegar al hospital, podrá ser atendido, podrá tener transfusiones, harán ciertas cosas, pero el daño va a ser tan severo al organismo que ya no habría forma de cómo recuperarlo. Entonces, tiene que ser inmediata porque hay lesiones como esta, en particular de la hemorragia, que me va a provocar esos daños importantes. Hay otras situaciones, por ejemplo, si dejamos de respirar, ¿recuerdan cuántos minutos tenemos previos a que haya un daño irreversible? 5 minutos. 5 minutos.
Estamos hablando que una vez que dejo de respirar y una vez que dejo de tener circulación, empieza a correr un reloj de tiempo. Entre los 4 y 6 minutos entramos de lo que le vamos a llamar una muerte clínica, que es cuando los signos se pierden, los signos vitales relacionados a la respiración y a la circulación se pierden, y a partir de ese momento empieza un reloj en el cual todas las células del cuerpo que requieren oxígeno van a continuar consumiendo oxígeno. Y el órgano que más consume oxígeno es el cerebro. El cerebro entre los 4 y los 6 minutos va a sufrir de forma importante la falta de oxígeno. Y después de los 6 minutos va a empezar a tener una muerte. Esa muerte me va a llevar a lo que es la muerte biológica, que ya es una muerte cerebral. Entonces, de 0 a 4 a 6 minutos tengo una muerte clínica. De 6 a 10 empieza la muerte biológica y prácticamente después de 10 minutos de que hayamos perdido nosotros esta capacidad de oxigenarnos a través de una respiración, a través de una circulación, ya hay muerte biológica y es muy poco lo que podamos hacer. Por eso los tiempos son muy importantes. ¿Recuerdan lo que pasó en este colegio con la alberca? No me acuerdo si el año pasado alcanzamos a comentarlo, pero ¿recuerdan qué fue lo que sucedió? ¿Quién me recuerda qué sucedió? No me acuerdo si alcanzamos a platicarlo aquí, en estas sesiones. Alejandra. Este fue el incidente que hubo con el niño en la clase de natación, ¿no? Es correcto, sí. Que en un principio se manejó que había sido descuido de los profesores, pero después parecía que el niño sí tenía alguna situación del corazón que no había sido reportada al colegio. Entonces, algo, creo que era algo así, ¿no? Bien, esto fue en una de las escuelas. En el Williams. En el Williams, cerca de allá de Altavista, de la otra escuela de aquí de ustedes. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos acceso a algunos videos y en los videos, haciendo un análisis, ¿qué fue lo que sucede? Hay un guardavidas en el área de la alberca. Hay una maestra, que es la maestra de natación, con un grupo numeroso, más de 20 alumnos, me parece, que estaban formados. Ella era la única que estaba dando la atención, repartiendo estas tablas de nadar. ¿Se acuerdan cuando tomamos natación que nos dan estos accesorios? Entonces ella estaba repartiendo las tablas. Y se ve que más o menos un poco más allá de la mitad, este niño empieza a hundirse, ¿no? Pero se hunde y salía, y se hunde y salía. Y después hay un momento en el cual ya no lo hace. Cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando estamos tomando líquido? Nos ha pasado. Y de repente sentimos que nos estamos ahogando. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Todo nos ha pasado que empezamos a tomar agua y de repente siento que me voy a ahogar. ¿Qué sucede? ¿Qué hace mi cuerpo como una medida de protección? Comienzas a toser. Empiezo a toser. O, sí, empiezo a toser para tratar de expulsar el objeto. Pero la otra es que se cierra lo que es la entrada a la tráquea. La entrada de la tráquea se llama glotis y entonces la epiglotis, que es una válvula, una puerta, cierra. Y entonces cuando esta válvula se cierra, lo que sucede es que dejamos de meter aire. Y a todos nos ha pasado, que estamos tomando agua y de repente nos estamos atragantando y no podemos meter aire, ¿no? Nos ha pasado a todos nos ha pasado. Si nos tranquilizamos, lo que va a suceder en algunos segundos es que se va a abrir otra vez la epiglotis para entonces poder ingresar el aire. ¿Qué fue lo que pasó con este niño? Este niño entra, ¿no? Se ahoga, se inmersa. Si nosotros lo logramos sacar rápido, ¿dónde vamos a encontrar el agua? En un niño, en un adulto, alguien que tuvo una inmersión, si lo sacamos rápido, ¿el agua dónde va a estar? A ver, ayúdenme. ¿En los pulmones? No. ¿Por qué no? ¿En el estómago? En la garganta. ¿En la garganta? Va a estar, acuérdate que tengo nariz, boca, después se unen hacia la parte del orofaringe y al bajar, y al llegar abajo,
Lo que nosotros sentimos en el cuello es la tráquea, está conformada por cartílagos y va en la parte de enfrente. Pero atrás de la tráquea está el esófago, que es el conducto por el cual llevamos el alimento al estómago. Entonces, si yo me caigo a la alberca y no puedo salir y estoy consciente, lo que va a hacer mi cuerpo, mi cerebro le va a indicar al epiglotis que se cierre. Y entonces, al cerrar el conducto de enfrente, que es la tráquea, me queda otro conducto abierto que no tiene válvula, o sea, arriba no tiene una válvula como tal. ¿Cuál es este? Es el esófago. Entonces, alguien que hace una inmersión dentro de una alberca, si yo lo saco rápido, antes de que la falta de oxígeno provoque que se desmaye, que pierda la conciencia, antes de eso, la epiglotis va a estar cerrando y entonces el agua lo vaya a encontrar en el estómago. Por eso cuando yo saco a alguien del agua, lo importante no es sacar el agua, es verificar que esté respirando. ¿Sí me explico? Bueno, resulta que me voy a ir de aquí hasta la autopsia. En la autopsia se encontró que el niño tenía agua en los pulmones. ¿Eso qué significa? Que pasó los minutos suficientes para que el niño perdiera la conciencia, que la epiglotis que estaba cerrando el conducto se abriera porque se relajó y entonces ingresara el agua. Es decir, estamos hablando que se tardaron más de 3 o 4 minutos en sacar al niño. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la maestra estaba entregando las tablitas, el que estaba de guardavidas se ve que se sale, o sea, se baja, se sale por alguna razón a comer, al baño, lo que ustedes quieran. Se queda la maestra sola, le avisan, se saca al niño, le empiezan a tratar de hacer primeros auxilios, además lo hicieron muy mal. Llegó la maestra titular de la clase, porque esta clase pues era un grupo completo, ¿no? Estaba a las órdenes, a la disposición de la maestra de natación. Entonces le empiezan a hacer estas maniobras. eh, Pasa el guardavidas pegado a donde está el problema. El guardavidas lo único que hace, déjenme dejar de compartir, el guardavidas lo que hace es que se asoma, voltea a ver qué está pasando y se sigue caminando. Esa fue la ayuda del guardavidas. Se tardaron 20 minutos en solicitar la ambulancia una vez que el alumno tuvo la inmersión. 20 minutos. La ambulancia se tardó 20 minutos en llegar. Van 40. Más otros 10 o 15 minutos en llegar a un hospital cercano. Entonces, el niño entró al hospital aproximadamente 50 o 55 minutos después de que tuvo la inmersión. Entonces, por eso hubo negligencia, por eso actualmente tanto la maestra de natación como el guardavidas están en prisión preventiva oficiosa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sí hubo desviaciones. Parece que tampoco tenían los permisos adecuados. La escuela no tenía reportada la alberca dentro de su tema de protección civil. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente lo que tenemos que lograr nosotros es entender que los primeros auxilios todos lo tenemos que manejar. Y es uno de los pocos, o sea, uno de los tantos temas que vamos a ver en el curso. Pero entonces tenemos que estar muy claros que los tiempos son muy cortos, que una persona que tiene una hemorragia en poco tiempo va a perder la vida, una persona que tiene una obstrucción de la vía aérea, una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio va a tener una muerte pronta. ¿Cuál es la idea de nosotros al 2 de marzo? El día 2 de marzo que tenemos esta reunión presencial, los vamos a abocar a las prácticas. Ese día va a ser exclusivamente de prácticas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver toda la parte teórica, explicarles algunas cosas, pero hasta ese día es en donde vamos a practicar con los maniquís. Nos vamos a dividir en equipos de trabajo, vamos a tener gente para que vaya, algunos irán al tema de primeros auxilios, otros irán al tema de evacuación, otros irán a incendios, y tendremos estaciones de trabajo en donde vamos a ir rotando para que ustedes vayan adquiriendo esas habilidades. Perfecto. Bueno, entonces, de ahí viene, seguimos con la presentación, de ahí viene la importancia de que sea una primera ayuda, que sea inmediata
Y para que sea eficaz, pues debo de saber lo que tengo que hacer. Si yo vi una película en donde a alguien le cortaban el cuello y le metían un popote para darle ventilación, si me quedo con eso me voy a atrever a hacerlo, ¿me explico? Entonces, no crean mucho de lo que ven tampoco en las películas. Son pocas las películas que tienen asesores médicos o asesores en urgencias que les digan exactamente bien lo que tienen que hacer. La mayoría no lo hace. Ustedes ven gente en las películas que mete aire a través de la boca, pero por ejemplo no le cierra la nariz. Si no le cierra la nariz, ¿qué va a suceder? El aire se va a salir por la nariz. Si no inclino la cabeza, no retraigo la lengua y entonces no abro el conducto. Son detalles que uno observa. Entonces, esa es la definición de primeros auxilios, una primera ayuda inmediata y eficaz que se le brinda a un paciente que no esté estable tanto física, emocional y psicológicamente hablando. Físicamente, una fractura, por ejemplo. Emocionalmente, ¿cómo va a estar el niño o cómo va a estar el adulto si tiene una fractura? Le va a estar doliendo, va a estar incómodo, va a tener miedo y lo que busca es un apoyo. No que lo apapachemos al grado que emocionalmente también le provoquemos un problema, pero sí que tenga esa empatía y ese apoyo de nosotros. Ahora bien, en este tema, ¿qué hay que hacer cuando hay un accidente? Hay que hacer algo que se llama guardar la calma. Y les voy a enseñar una mnemotecnia. ¿Se acuerdan qué son las mnemotecnia? ¿Alguien me puede decir? Mitzi, abriste tu audio, adelante. Mitzi, ¿sabes? ¿No? Ya se fue. Ya apagó su audio. ¿Quién sabe lo que es? Lo que es ¿qué les pregunté? Nada más me recuerda. Me distraje con Mitzi. Adelante, Mnemotecnia. Cristina. La mnemotecnia. Una mnemotecnia es una forma de recordar algo, como tratar de relacionarlo con algo más que nos permita recordarlo más fácilmente. Correcto. Otra palabra, tal vez. Bien, Leonardo, habías levantado tu mano. Dame algún ejemplo de mnemotecnia. Pues sí, esencialmente es lo mismo, no sé, se me viene a la mente un acrónimo, ¿no? O sea, si es una Ajá. palabra corta, darle un significado a cada letra de tal forma que sea fácil de recordar. Ok, ¿recuerdas alguna a la mano? No, ahorita no. Perfecto. Bien, entonces una mnemotecnia se parece al acrónimo, ¿no? Se parece a unas siglas. Si yo les digo IMSS, pues nosotros sabemos que es una institución. No sería tanto una mnemotecnia porque es muy corto, es una institución nada más. Pero la mnemotecnia que les quiero enseñar ahorita es ARPA. ARPA, A-R-P-A, ARPA como el instrumento musical. En todas las emergencias tengo que aplicar algo que se llama ARPA. Esto no se los había dado el año pasado. ARPA. ARPA significa lo siguiente. Alto. Revisa. Piensa. Actúa. Esto se aplica mucho en primeros auxilios psicológicos, en lo que es el apoyo psicoemocional o psicosocial. ¿Alguien me la puede repetir? ARPA. Alto, Alto. revisa, piensa y actúa. Bien. Alejandra, adelante. Iba a decir lo mismo. Alto, revisa, piensa y actúa. Ok. ¿A qué consideras que significa alto? Pues que en cuanto veas algún incidente, accidente o demás, que primero te pares para observar qué es lo que está pasando o qué pasó. Ok, entonces, lo primero es alto. Guarda la calma, alto. Muchas veces cuando hay un accidente, lo que llega a suceder es que se produce otro accidente o tengo más personas lesionadas porque la gente actúa de forma intempestiva. Alto, ¿no? Entonces me tengo que detener, alto, guarda la calma. La R, ¿de qué era? Revisa. Revisa. ¿Qué tengo que revisar? Lo puedo aplicar en muchos aspectos de mi vida, no solamente en el tema de emergencias. Adelante, Ivette. Que no haya riesgo de algún otro peligro, que esté despejado, que estemos en lugar seguro. Bien, entonces revisa. Tengo que asomarme, tengo que ver, por ejemplo,
Si llega un niño y me dice, oiga, es que me siento mal, ¿qué tengo que hacer primero? Alto. Revisa, en revisar, ¿qué le tendría que preguntar? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? O si llega nuestro esposo, nuestra esposa, eh, o a lo mejor alguien llega a reclamarme, ¿no? Me llega a reclamar algo. Y entonces nuestra primera intención es contestar de forma agresiva. Entonces ahí es alto. Después R, revisa. En ese revisa lo que tenemos que hacer es preguntar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás gritando, por ejemplo, ¿no? ¿La P de qué era? Piensa, Piensa. piensa. ¿Qué tengo que hacer en pensar? Piensa. Alto. Pensar cómo vas a proceder. Ok. Hago un mini plan de acción. Con base en que ya guardé la calma, revisé lo que está pasando, pienso, y entonces después pienso, eso me va a dar la reflexión, me va a permitir saber cuál es el siguiente paso. Y la última A, ¿de qué es? De Actúa. actúa. Entonces, alto, ¿eh? Alto. Revisa, piensa, actúa. ¿Sí me explico? De tal forma que nosotros podamos hacer, en este tema de ARPA, podemos actuar de una forma adecuada. Hay una frase, hay varias frases que les voy a ir poniendo aquí, además del ARPA que ya Heidi la puso. Hay otra que dice, cabeza fría, la usamos mucho o se usa mucho en prehospitalario. Cabeza fría, manos calientes. ¿A qué se refiere esto? Todas estas son frases o mnemotecnias que vamos a ocupar ahorita a lo largo del curso. Cabeza fría, manos calientes, ¿a qué se refiere? Como que tienes que mantener la calma, ¿no? Para poder tener como la certeza de qué es lo que tienes que hacer y a ejecutarlo con las manos. Y después actuar. Va en función como del arpa, ¿no? Va muy relacionado al arpa. Entonces, cabeza fría, manos calientes. Las peores personas son las que tienen cabeza caliente, manos calientes. ¿Por qué? Porque no están pensando y están actuando. Es el que se atraviesa la calle. Ajá, y lo atropellan. Es el que a lo mejor, fíjense, puse yo a hervir agua caliente, la puse en la orilla y paso y le pego y se está cayendo el agua caliente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podría hacer la gente cuando ve que se está cayendo? Hay gente que mete la mano para agarrar la olla que se está cayendo. ¿Qué le va a suceder? Se va a quemar. Entonces, las emergencias suceden en fracciones. Entonces, y lo que no debemos también tampoco es aquel que tiene la cabeza fría, las manos frías. Decía un compañero mío, es como la suricata. ¿Se acuerdan las suricatas, que son estos animalitos que están en el desierto? Y cuando ven que se los van a comer, ¿qué hacen las suricatas? ¿No? Se esconden. Se esconden o se hacen las muertas y se caen. Entonces, no queremos suricatas, queremos gente que esté actuando. Otra mnemotecnia que les voy a poner acá. ¿Se acuerdan de la regla del yo-yo? ¿Cuál era la regla del yo-yo? Primero yo, después yo, y al último yo. ¿A qué me estoy refiriendo con esta frase que les acabo de dar otra vez? ¿Me recuerdan? Primero yo, luego Yvette. Que lo primero es que nosotros estemos seguros, no exponernos para poder ayudar. Y siempre, y siempre. Sí. ¿Qué pasa? En el ARPA hice alto, revisé, y al revisar la escena me doy cuenta que hay cuestiones de seguridad que me impiden meterme. ¿Me meto a atender al lesionado? No. Si hay condiciones de seguridad y ya pedí los servicios de emergencia y me puedo meter sin lastimarme, voy a empezar a actuar. ¿Qué pasa si cuando estoy actuando las condiciones de seguridad cambian y entonces ahora tengo riesgos que me van a afectar? ¿Qué tengo que hacer? Detenerme y salirme de la escena. ¿Por qué? Porque siempre mi prioridad es mi propia
Vida, mi propia seguridad. En la atención del paciente, otra que les voy a poner aquí. El año pasado también se las comenté, pero lo importante de eso es que nos recordemos. Y esta se llama vida, función, estética. ¿Alguien recuerda a qué se refiere esto? Lo puse en el chat. Vida, función, estética. ¿Quién me ayuda? Angie, probablemente estás con alguien más o el audio se está viciando. Ok, Angie, adelante, o se vicia la mano. Se vicia, perdón, el sonido. Ok, bueno, vámonos con Luis, por favor. Se refiere a que cuando tenemos una situación de emergencia y hay que actuar, primero hay que ver, hay que darle prioridad primero a lo que es la vida, después a la función del miembro, del miembro afectado o el que haya tenido la lesión, y después a la estética, que se vea bonito o que quede bien. O sea, es la prioridad de atención. Perfecto, dame algún ejemplo. ¿Cuál pudiera ser? O Luis, adelante. Sí, por ejemplo, en el caso de un chico que cae por las escaleras, pues bueno, hay que revisar que primero, pues, como bien dice Angie, que tenga vida, ¿no? Que esté en función su estructura ósea, sus articulaciones, y posteriormente la parte, en último, la parte estética, ¿no? Sí, porque justamente a veces, por ejemplo, dando los cursos de RCP, el sábado estamos en una de las empresas y me decían, oye Jorge, pero si dar compresiones torácicas tiene muchos riesgos, porque les voy recordando, cuando doy una compresión torácica, tengo riesgo, por ejemplo, de fracturar el esternón. Puedo fracturar una costilla y esa costilla podría a su vez perforar un pulmón. Si lo hago muy arriba, no en el centro del pecho, sino más arriba, podría fracturar la tráquea. Si lo hago más abajo de la posición y llego a la boca del estómago, en donde me puedo encontrar con el apéndice sifoides, que es una estructura de cartílago que va al final del esternón, podría desgarrar el estómago, desgarrar estructuras en el abdomen. Podría dañar el propio corazón. Entonces, hay muchos temas con respecto a los daños que puedo generarle al propio cuerpo al aplicar una reanimación cardiopulmonar. Entonces me decían, pues es que mejor no le hago nada porque pues, le voy a romper las costillas. Y entonces yo les decía, bueno, es que si tú no haces nada, yo preferiría tener a alguien en el hospital con vida, con una costilla fracturada y que lo estén atendiendo de eso, a tener a una persona en un sarcófago, en un féretro, con las costillas completas, ¿me explico? Entonces, en este tema de vida, función estética, ustedes tienen que tener mucho cuidado con respecto a esto. Hay otra, voy a escribirla aquí, es el ABC. ¿Me recuerdan qué es el ABC? ¿Alguien se acuerda? Verifica el ABC del paciente. ¿Quién se acuerda? Acuérdense que nosotros ya, la mayoría, más de un 60% tomó este curso el año pasado. Por eso tenemos que replicar. Abrir vía aérea, Angie, muy bien, la letra A. Abrir vía aérea, cuidando la columna vertebral. Buscar circulación, no, la circulación sería la C. La B sería la ventilación, exactamente. Entonces, la A es abrir vía aérea, en inglés es airway. La B es buena ventilación, que en este caso sería breathing, y la C, circulación o circulation. Entonces, cuando nosotros les indicamos verifica el ABC del paciente, lo que tenemos que hacer es inmediatamente verificar que está respirando, que tiene circulación. Ahorita voy a tomar eso en el tema. Hay otra mnemotecnia que es ASME, o también se conoce como ASME, pero nosotros utilizamos ASME. Ahí lo tienen en su chat. ¿Alguien se acuerda de estas dos? ¿O de la primera? La segunda, como si saben la primera, la segunda es muy fácil de determinar. ASMO, ASME. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Activación del servicio
médico de urgencias. Entonces, si les decimos haz el ASMU, nos estaremos refiriendo a que hagas ¿qué? A ver, ¿alguien o escogemos a alguien? Llamar a Que le emergencia. llames. Llamar a emergencias, pedir ayuda. El ASMU empieza desde que levantes la mano y digas ¡ayuda! Empieza en la escuela desde que tu maestro, maestra, le hables a alguien a pedir ayuda, le avises a la dirección. Le digas a un niño, ve a la dirección y avisa que tenemos una emergencia médica. ¿Me explico? Que se pueda atender de inicio en la escuela y, si es necesario, se solicita una ambulancia al exterior. Para eso tengo que tener los teléfonos de emergencia. Si es una ambulancia pública, será a qué número. ¿Se acuerdan cuál es el teléfono de las ambulancias públicas en la Ciudad de México? Bueno, se supone que en el país, en Estados Unidos. ¿Cuál es el teléfono al cual le hablo? 911. 911. Y si tenemos un servicio privado a través de una aseguradora, tendría que tener el teléfono de emergencia. Entonces, es importante que tengamos estos números. Bien, ahí vamos. Ok. Vamos a seguirnos entonces. Todo esto que les acabo de decir va en función justamente de que lo primero que tengo que hacer cuando hay un accidente es guardar la calma en el arpa, alto. Y después tengo que hacer la revisión. En este caso, aquí tengo algunas escenas. Vean, aquí en particular no tengo una escena completa. La escena es el lugar donde se generó el accidente. La escena es una sección tridimensional. Es decir, tiene un piso, tiene paredes, ¿no? O fondo y tiene un alto o un techo. Cuando hagamos una revisión, la tengo que hacer a una distancia adecuada, distancia suficiente para que lo que está pasando no me llegue a afectar a mí. Entonces, tengo que hacer dentro de esta revisión, voy a evaluar la escena. ¿Para qué voy a evaluar la escena? Después de que guardé la calma, vamos a evaluar la escena buscando básicamente tres cosas. La seguridad, cómo se lastimó y cuántas personas tengo que ayudar. La frase que nosotros vamos a ocupar en esto es seguridad, mecanismo de lesión y número de lesionados. Es importante que se la aprendan, por favor. Todas estas son preguntas de examen. El examen, que sí les vamos a hacer evaluación, ¿se acuerdan que les comenté? Es de opción múltiple. Pero tenemos que ser como muy sistemáticos en el tema, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ante un accidente? ¿Cuál sería la pregunta de ustedes? ¿Cuál sería la respuesta, perdón, de ustedes? ¿Qué es lo primero que debo de hacer ante un accidente? Mantener la calma. Guardar la calma, gracias Luis. Guardar la calma, gracias a, creo que Jaxa nos comentó. Tengo que guardar la calma. Si hay un incendio, tengo que guardar la calma. Si un niño se cayó, tengo que guardar la calma. Si llega un papá y me empieza a amenazar, hay que guardar la calma. Si veo que algo está sucediendo, tengo que guardar la calma. Si mi jefe me está gritando, tengo que guardar la calma. Todas las emergencias o situaciones que se presenten involucran a que yo debo de mantenerme calmado, no al grado de no hacer nada, sino de tener la suficiente frialdad para pensar lo que está sucediendo. Pudiera ser tu familiar, pudiera ser tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa, que tiene el problema. Y entonces lo que yo tengo que hacer es justamente guardar la calma para revisar, que sería, ¿no? Alto, revisar, pensar y actuar. Entonces, las tres cosas que debo buscar son la seguridad, el mecanismo de lesión y el número de lesionados, es decir, comprobar la seguridad. ¿Qué está pasando en la zona? ¿Hay algo que me pueda lastimar? Hay cables de alta tensión, hay fuego, huele a gas, ¿qué es lo que está sucediendo? Mi seguridad implica desde yo tener una barrera física en la cual actualmente ya pasamos la emergencia por COVID-19, pero seguimos con temas de COVID. Han estado aumentando los casos de COVID, hay algunos hospitales que tienen saturación de esta atención. Definitivamente ya la gente está vacunada, el virus ha mutado al tema de que se ha vuelto más contagioso, que eso ya sabemos que iba a pasar, ya lo habíamos comentado, pero es más contagioso, pero es menos agresivo.
Hay que cuidarnos, por favor, sigan ustedes con medidas de seguridad, síganse lavando las manos, continuemos con eso, sigan usando el gel antibacterial. Dependiendo del lugar al que vayan, si ustedes piensan que pueden contagiarse y quieren usar un cubrebocas, háganlo, por favor. No hay prohibición de hacerlo. Lo importante es que si tú también eres una persona de riesgo, te cuides. Involucra en un accidente, por ejemplo, si vas a atender a alguien, el que te pongas guantes de látex. A veces me llegan a preguntar en los cursos, oye Jorge, pero si tengo un niño que está empezando a sangrar, ¿me tendría que poner guantes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dentro de esta cantidad de fluidos que tiene el cuerpo humano, que son muchos, la propia sangre, pero estamos hablando por ejemplo, de pus, de orina, de excremento, de líquido cefalorraquídeo, de cerilla, cualquier sustancia que el cuerpo humano genera, es susceptible de que ese líquido pueda tener alguna enfermedad, pueda tener algún virus, alguna bacteria, y nos provoque una infección. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que cuidar mucho. Si vemos que un niño se encuentra con gripa, por ejemplo, pues tengo que actuar, tengo que tomar ciertas medidas. El niño, en mi entender, no debería, por ejemplo, estar en la escuela. ¿Por qué? Porque podría contagiarnos a los demás. Si tú presentas esta situación, pues notificar. Si tú presentas esta situación o el tema estacional de estas alergias, bueno, ponte un cubrebocas para que tengas mucho cuidado. Ahora bien, investigar la forma en la que se lastimó. Si alguien se cae y te dicen alguien, oye, Juan se cayó, mi deber es inmediatamente en el ARPA mantenerme tranquilo y empezar a preguntar. Es parte de la revisión. Tengo que empezar a preguntar qué fue lo que sucedió, de dónde se cayó. Porque si Juan iba caminando y se tropezó, que es una caída a nivel de piso, va a tener lesiones diferentes, así por ejemplo se rodó por una escalera o si se asomó de una azotea y se llegó a caer, o inclusive de los propios barandales de la propia escuela. Entonces es importante que investigues cómo se lastimó, porque de acuerdo a lo que investigues tú, te vas a dar cuenta de qué lesiones probablemente pueda tener. Si tú sabes qué lesiones probablemente puede tener, ya tengo avanzado más del 90% del diagnóstico. Y si tengo el 90% del diagnóstico, tengo ya el 90% del actuar. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto. Y con respecto al número de lesionados, es importante que nosotros atendamos una sola persona a la vez. Si llego a tener algún accidente en el cual muchos alumnos, muchas personas en el colegio se lastimen, lo que tendré que hacer es una clasificación de ellos a través de algo que se conoce como triage. Y esto implica el que yo determine, de acuerdo al número de lesionados, a quienes atiendo primero y a quienes atiendo después. Si está sola la persona, hay un solo lesionado, le voy a dar toda la atención que yo tenga. Pero si tengo 10, 15, 20, etcétera, tendré que revisarlos en lo que se conoce como triage y de acuerdo a eso ir determinando cómo los voy a atender. ¿Vale? Ok. Tengo aquí entonces tres conceptos que yo debo de manejar todo el tiempo y esos tres conceptos son recordar, en este caso es seguridad, mecanismo de lesión y número de lesionados. Entonces son estos tres que yo debo de ocupar. Ok, entonces ya guardé la calma, ya estoy evaluando la escena. Ya me estoy poniendo, en este caso, guantes de látex, o si soy alérgico al látex, me pongo acrilonitrilo. Estoy ocupando lentes de seguridad, estoy ocupando un cubrebocas, estoy teniendo una barrera física hacia el lesionado. Me sigo cuidando en el tema COVID-19. Recuerda que muy útil es el cubrebocas. Muy útil es el que nos lavemos las manos y que nos pongamos gel antibacterial. Recuerda también, hay que tener cuidado, que el cubrebocas es una barrera que me ayuda más para que yo no contagie y no para que los demás no me contagien a mí.
Es más efectivo cuando, por ejemplo, si yo toso, va a frenar lo que yo estoy expulsando. Es más valioso eso a, por ejemplo, el tema de la respiración, de la inhalación. Me comentaba un doctor, justamente, si es más efectivo si está enferma la persona que se ponga el cubrebocas. Pero si esa persona que está enferma trae un cubrebocas y yo traigo un cubrebocas, la suma global de los actuares de cada uno de nosotros aumenta y entonces me va a ir mucho mejor. En temas de seguridad, pues tener mucho cuidado con respecto al tema de, por ejemplo, fenómenos naturales. En este caso, si estoy con vehículos, un vehículo que chocó tiene una gran cantidad de líquidos, que esos líquidos son muy se convierten en riesgo, por ejemplo, riesgo de incendio, puede haber líquido tirado en el piso por el cual me pueda tropezar, etcétera. Y enfermedades como la COVID-19, ¿no? Con respecto al mecanismo de lesión, recordarles que hay varios tipos de mecanismo de lesión que me generan dos tipos de paciente. Debo de determinar en este ARPA, en esta revisión, qué tipo de paciente, contra qué tipo de paciente me voy a enfrentar. Si es un paciente clínico o si es un paciente de trauma. El paciente de trauma es aquel que sufrió una lesión provocada por un accidente que puede dañar o pudo haber dañado su columna vertebral. Y un clínico es aquel que no tuvo un accidente, que no tuvo una lesión traumática y por lo tanto el daño en la columna vertebral es menor. ¿Quién me puede dar algún ejemplo de paciente de trauma? Adelante. Me gustaría ir viendo a los que no han participado mucho. ¿Quién me ayuda? ¿Puede ser una fractura? Puede ser una fractura. ¿En dónde la catalogaríamos, la fractura, Gabriela? Es paciente de trauma, ¿no? No es paciente clínico. Luis Guzmán. Puede ser algún chico que cayó y se descalabró. Ajá. Cayó de escaleras y pues bueno, vemos sangrado. Entonces, ante eso, pues es esta inmovilización y pues chequeo, ¿no? O sea. Bien, entonces sería paciente de trauma, sospecho de una lesión de columna vertebral y entonces no puedo dejar que se mueva. Juan. Adelante. Una caída en escalera al ir bajando. Ah. ¿Y qué le pasó? Se cayó de la escalera, se fue de espalda o de frente, de cualquiera de las dos maneras. A la hora de caer, cae rodando sobre las escaleras y al llegar al piso, se golpea la cabeza. Ok, bien, entonces, y una pregunta, ¿y si no tiene lesiones, si aparentemente no le pasó nada, lo sigo considerando de trauma? Sí, sí están de acuerdo. ¿Por qué? Sí. Porque a veces hay lesiones internas o hay lesiones que van a manifestarse después. El mecanismo de lesión entonces me debe dar a sospechar. Pavel, adelante. Por lo general, por ejemplo, las fracturas en dedos o cosas por el estilo solo se les hincha. Pareciera que es un esguince, pero pues se tienen que ir a rayos X a verificar. Ahí ya supongo que el servicio médico aplica el protocolo. Sí, porque están de acuerdo que no tenemos ojos de rayos X, ¿no? No somos como Superman, que podemos ver lo que está sucediendo. No tenemos, entonces tiene que ser en hospital. Alondra. Por ejemplo, en algún choque, no sé, que lleguemos a encontrarnos en caso de que la persona no tenga ninguna lesión visible, pero al ser un choque, pues puede haber quizás algún, no sé, de vísceras, que como se revientan las vísceras o algo así, quizás, ¿no? Algún sangrado interno que no estamos viendo, pero pues que puede ser considerado parte de trauma. Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, gracias, Alondra. Entonces, tengo que tomar muy en cuenta esto. Pacientes clínicos, ¿cómo cuáles? ¿Quién me ayuda? Roxana, adelante. Puede ser por alguna cortadura o que se le caiga algún líquido en el cuerpo como, no sé, sosa o algo así. No, fíjate que esos, Roxana, son pacientes de trauma.
El que se cortó es paciente de trauma porque hubo un objeto que tuvo un contacto físico y me provocó un daño. En el caso del químico, el contacto es a través de una sustancia corrosiva. Son pacientes de trauma. ¿Algún ejemplo clínico? Pati, Michelle. Un diabético puede ser. Un diabético. La persona diabética que tiene a lo mejor una crisis que se le bajó demasiado la glucosa y entonces convulsiona y hace una serie de acciones. Eso es un paciente clínico. Luis. Tal vez un chico con diarrea y que se deshidrate. Bien, paciente clínico. Julio César. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un chico con ataques epilépticos, por ejemplo. Bien, aquí algo muy importante, Julio. Vamos a llamarle crisis convulsivas, que Ok. tiene convulsiones. La epilepsia es una de tantas cosas que te puede generar convulsiones. Si es un paciente con epilepsia ya demostrada, entonces sí el evento es un evento clínico. Pero pudiera ser que el paciente se haya golpeado, por ejemplo, y ese golpe me genera una convulsión. Entonces ese paciente se consideraría de trauma. Entonces tendríamos que ver cuál es el mecanismo. Gracias. Luisa González, por favor. Un infarto. Un infarto agudo al miocardio. Infarto, Ajá. recuerden que es cuando se bloquea una arteria, irriga un órgano. Entonces hay infartos cerebrales, ¿no? Lo hemos escuchado, las embolias. Hay infartos renales, que se pierde la irrigación a través de la arteria hacia el riñón. Hay infartos hepáticos. Entonces un infarto agudo al miocardio, que a la persona le empieza a doler el pecho, tiene todas las características, sudor frío y pegajoso, tiene antecedentes, paciente de trauma. Alejandra. ¿Pudiera ser alguien que tiene asma? ¿Algún ataque de asma? Un paciente de asma sí se considera paciente clínico. Gracias, me está comentando Heidi que hay, por ejemplo, los niños asmáticos, ya lo comentamos. Una fractura expuesta es un paciente de trauma, que además contiene toda esta parte de las hemorragias que se puedan generar. Heidi, adelante, Heidi, MG. La disautonomía, que ahorita nos están como apareciendo muchos casos que no sabíamos que los niños tenían esta condición. Sí, la disautonomía se podría considerar un paciente clínico. Habría que ver por qué es la disautonomía, ¿no? Pero sí, pues, es un paciente clínico. Jimena. ¿Podría ser como un dolor muy fuerte abdominal y que sea apendicitis? Sí, ese sería lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, y que es muy importante. Hay pacientes que clínicamente, pueden ser clínicos o pueden ser de trauma. Por ejemplo, un dolor en el abdomen, habría que verificar si hubo un mecanismo de lesión, que es lo que estamos viendo ahorita, que me pudiera generar un daño interno. Hay personas que se llegan a golpear el abdomen, algo tan sencillo como pasar en un torniquete, que reciben el golpe y que después les empieza a doler el estómago. Ese podría ser un paciente clínico. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen apendicitis, donde el apéndice verbiforme, que es el que está en el abdomen, se inflama, se rompe y el contenido lo expulsa. Ese sería un paciente clínico. Entonces, dentro de mi preguntar y dentro de mi evaluar lo que le está pasando al paciente, hay que sospechar, oye, a ver, le está doliendo el estómago, pero ¿por qué le duele el estómago? Hay que averiguar un poquito más allá. Gracias, Heidi. Creo que ya contestamos, sí. MG, ya, ¿verdad? ¿Una migraña? Una migraña, sí. ¿Quién fue? ¿Cristian? Sí. Sí. Una migraña, sí, si tenemos problemas clínicos. Muy aguda. Porque un dolor muy fuerte de cabeza pudiera ser por un golpe. O un dolor muy fuerte, habría que ver cuál es el motivo. Hay personas que están teniendo una situación de una embolia y hay antecedentes que se manifiestan por estos dolores de cabeza y algunas otras cosas. Alberto, adelante. Una persona diabética. Una persona diabética es paciente clínico. Tete Miranda, por favor.
En una cuestión de asfixia, ¿se consideraría como trauma o como clínico, dependiendo del por qué está existiendo esta situación de falta de oxigenación? Va a depender de cuál sería el mecanismo. Por ejemplo, un objeto extraño podría ser clínico, pero si pensemos que le golpearon la cabeza o la cara, los dientes se rompen y ingresan, fue un paciente de trauma que tuvo una lesión. Pero sí tenemos que averiguar qué fue lo que le sucedió. Ahora, se van a dar cuenta que hay pacientes que son puramente clínicos o puramente de trauma o que quizás tengas la duda. Entonces, aquí es muy importante que tú trates de, en este caso, de buscar qué fue lo que sucedió. O sea, aquí lo importante es qué fue lo que sucedió para que tengas un alto índice de sospecha. Si tú averiguas qué pasó e intuyes qué lesiones puede tener, el 90% del diagnóstico ya lo tienes y por lo tanto el 90% del tratamiento ya lo tienes. Hay pacientes de trauma, como estos ejemplos que les voy a dar ahorita. Hay más tipos de mecanismos de lesión, pero por ejemplo las caídas, los accidentes en coche, los atropellamientos, las lesiones penetrantes, las explosiones. Entonces, con respecto a las caídas, si ustedes se dan cuenta, cuando tengo una caída, tengo que ver de dónde se cayó la persona, sobre qué cayó. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos sobre lo que es el talón, lo que sería el calcáneo, que así se llama el hueso, tengo el impacto porque cayó de una cierta altura. Aquí está el impacto, pero de forma indirecta tengo una transmisión a la columna vertebral. Entonces, dependiendo de la altura, yo puedo saber que tiene una fractura en talones, tibia peroné, puede tener una fractura en rótula, en el propio fémur, en la pelvis, en la columna vertebral, porque los anillos que están entre cada una de las vértebras pudieran haberse comprimido, e inclusive a nivel cerebral. ¿Se acuerdan de la primera ley de Newton? ¿Alguien me puede decir cuál es? Y van a decir, bueno, aquí vienen las leyes de Newton a todo esto. Acción y reacción. Es la ley de la inercia. Es la ley de la inercia, más o menos, ¿qué dice? La resistencia que tiene un cuerpo a un cambio. Bien. Pues ¿se acuerdan que lo que nos dice ¿A aproximadamente? toda acción corresponde una reacción? Esa es la tercera No, ley. es Que también la podemos usar, y ahorita voy para Ah, allá. me equivoqué. ¿Y ves? Gracias. Dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento a menos que se ejerza sobre él una fuerza que cambie este estado. Perfecto. A ver, esto es muy importante, fíjense bien. Si yo me voy cayendo a una cierta altura, voy a tomar una velocidad. Pensemos 80 kilómetros por hora. Mi cuerpo lleva una velocidad. ¿Qué pasa cuando golpea contra el piso? Y aquí es en donde tengo que ocupar la primera ley de Newton. Cuando golpea contra el piso, mi cuerpo que iba viajando a 80 kilómetros por hora, pasó de 80 kilómetros por hora a 0. Tengo un primer impacto aquí, pero todos los órganos que estaban arriba también iban a la misma velocidad de la caída. Pregunta, si el cuerpo iba a 80 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad iba el cerebro? Mises, maestros, maestras, Ivette. 80 kilómetros 80 por hora. kilómetros por hora. ¿Qué fue lo que sucede, Ivette, cuando el señor golpea contra el piso, se detiene su cuerpo y el cerebro sigue viajando hacia abajo y se encuentra contra la base del cráneo? ¿Qué va Se a hacer el golpea cerebro? con esa misma fuerza contra ¿Sí el me cráneo. explicó? Entonces, y va a golpear con una fuerza además de regreso, que ahí te estaría la tercera ley de Newton. Cuando golpea contra el piso hay una fuerza también. Sí le atiné, gracias. Bueno, una parte, una parte. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el que va manejando en el coche? El que va manejando en el coche cuando golpea contra cuando choca, si el cuerpo iba a 80 kilómetros por hora, perdón, el coche iba a 80 kilómetros por hora, el cuerpo iba a 80 kilómetros por hora y los órganos igual. Entonces, tengo que determinar a qué velocidad iba, contra qué chocó. Curiosamente, los coches antiguos son malos con respecto a un choque y son preferibles estar en coches nuevos. Y hay gente que menciona, oye, es que el coche nuevo cuando choca se desbarata por completo.
Sí, esa es la idea. Einstein nos decía que la energía, ¿no? Era igual a la masa, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. Eso también me ayuda en este tema. Pero, bueno, hablaba de la relatividad, pero acuérdense que hay un tema de entre la energía y la masa, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo choco con una gran energía, con una gran velocidad, es preferible que sea el vehículo el que se destruye a que sea mi cuerpo el que lo recibe. ¿Y qué pasaba con los coches antiguos? El coche chocaba. Y entonces el motor era tan fuerte que el motor no le pasaba nada, pero el motor se metía a la cabina y entonces el daño iba hacia la persona. Entonces, por eso en temas de seguridad esto ha ido cambiando. Entonces, tenemos que analizar qué fue lo que pasó. Tuvo un accidente en coche, lo atropellaron, por ejemplo. Si lo atropellan, está el ejemplo de aquí abajo, primero golpea el vehículo contra el cuerpo, pero hay un segundo impacto del cuerpo contra el coche y después hay un tercer impacto. ¿Por qué? Porque el coche se detiene, entonces yo salgo despedido hacia el otro lado. O si el coche no se detiene, yo voy a pasar por arriba del vehículo. Entonces tengo que analizar qué fue lo que sucedió. Lesiones penetrantes. Si entierran el cuchillo a alguien, ¿sería un paciente clínico o de trauma? De trauma. 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 ¿Sí? Un balazo, una bala, un proyectil. De trauma. Y Trauma. trauma puede provocar daño en columna vertebral. Lesiones Y ya se penetrantes. convierte en clínico. No, sigue siendo de trauma, porque el origen no fue por una enfermedad o por una cuestión propia del organismo. ¿Sí me explico? Sigue siendo trauma. Lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, en una lesión penetrante es, si le entierran el cuchillo a alguien, ¿se lo puedo quitar? Lo tiene adentro. ¿Le puedo quitar el cuchillo? No, porque a veces No. daña No, al no. ingresar, pero ¿qué pasa si se lo quito? Corta Daña. al Se salir. puede Se puede desangrar la desangrar zona. también. A veces cuando entra, sí llega a cortar estructuras, pero funciona como un tapón. Tapón. Cuando yo lo retiro, quito ese tapón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los objetos, ¿no? Y evidentemente hay una hemorragia, que va a haber hemorragia interna, pero también puede haber una hemorragia externa. En el aspecto de explosiones, hay una onda expansiva que daña al cuerpo, después me va a aventar y después voy a caer, adicionalmente a los objetos que vienen saliendo de una explosión. Entonces tengo que investigar qué le pasó a la persona y hay estas lesiones que son pacientes graves hasta demostrar lo contrario. Lesionados en vehículos con volcadura, en donde por lo menos una persona resultó muerta, pacientes que caen de 3 veces su altura, pacientes electrocutados, pacientes que tienen una eyección del vehículo. Irene, ¿ubicas a qué se refiere Irene Ruiz, eyección del vehículo? ¿A qué le suena? ¿Quién me dice que es eyección del vehículo? Cuando El impacto del vehículo. Cuando ¿Que se te sale expulsa? del vehículo. Ah, sí. Cuando se sale del vehículo, por ejemplo, cuando las personas chocan y el copiloto no trae el cinturón de seguridad, el copiloto es muy fácil que salga del vehículo, porque el tablero de su lado es más bajo que el del lado del piloto. El piloto trae el volante y trae todo el tablero, pero trae los controles, pero el otro tablero baja y entonces puede salir volando. Entonces, eyección del vehículo, cuando alguien sale del vehículo, su estado es crítico hasta demostrar lo contrario. Oye, es que yo lo veo y lo veo bien. Chocó y dañó todo el frente, pero la persona está caminando. No se confíen. ¿Por qué? Porque a veces cuando se da recién el accidente, no nos damos cuenta del impacto. No le duele, no está mareado, ¿no? Pero empieza a pasar el tiempo y empezamos a tener síntomas importantes. Con respecto al número de lesionados, recuerden que si hay uno le doy toda la atención, si hay muchos lesionados tengo que aplicar algo que se llama triage. Básicamente en el tema del triage, lo que aquí sucede en el triage, como ustedes lo pueden ver acá, en el caso del triage, vamos a hacer una clasificación. Se nota más en esto que está en inglés. Las clasificaciones de cuando tengo muchos lesionados, como son los que están aquí tirados, ¿no? Que este es un simulacro, es clasificarlos de acuerdo a 4 colores, de acuerdo a 4 prioridades.
La prioridad 1 son los pacientes que le vamos a asignar un color rojo y que aquí menciona, ¿alguien lo alcanza a leer? ¿Alcanzan a leer lo que dice aquí la diapositiva? Inmediato. ¿Qué significa inmediato? Personas que tienen lesiones que ponen en peligro inmediato su vida van a ser prioridad, pero además tienen que ser lesiones que puedan ser atendibles. ¿A qué me refiero? ¿Dónde estaría clasificada una persona que tuvo una exposición de masa encefálica? Se golpeó, cortó y tuvo una exposición. ¿Dónde lo clasifico? Inmediato. Inmediato. No, porque la sobrevida de este tipo de pacientes en donde el cerebro ya se expuso es muy baja. Y entonces son lesiones que ya son incompatibles con la vida. Y si tengo, por ejemplo, 30 lesiones, pensemos que tenemos 20 lesionados y tengo varios con hemorragias. La hemorragia entraría en el rojo, ¿están de acuerdo? Entrarían lesiones que ponen en peligro inmediato la vida, pero son fácilmente atendibles. ¿Qué pasa si tienes algunos con fracturas? ¿Dónde entrarían los de las fracturas? En el amarillo. En el amarillo, que pueden Amarillo. esperar. Sí ponen en peligro la vida, pero pueden esperar. ¿Qué pasa si alguien está caminando? Ojo, tengan cuidado con el que camina, porque no necesariamente está completamente bien. Después hay que ver el tema de la columna vertebral, pero ¿qué pasa si pudo salir por sí solo? Lo clasifico en verde. Verde. ¿Qué pasa si de esos 20 lesionados hay uno, ahí me voy, con exposición de masa encefálica? Y soy el único en el lugar, o somos 2 o 3, pero tengo 10 con hemorragias, uno con exposición de masa encefálica y uno con paro cardiorrespiratorio, es decir, no tiene circulación. ¿Cómo los clasifico? ¿Cómo clasifico? ¿Quién está hablando que no veo acá? Perdón. Luisa. Adelante, adelante. ¿Cómo sería entonces el de la exposición de masa encefálica? ¿Dónde lo pongo? Negro. En negro. ¿Por qué? Porque es una lesión ya incompatible con la vida. Pero si estuviera solo y fuera el único lesionado, ¿lo atiendo o no lo atiendo? Está solo, pero es el único. Sí, rojo. Lo entiendo, le doy toda la atención. ¿Qué hacemos con el que está en paro cardiorrespiratorio? ¿Dónde lo metemos? En rojo. En rojo, ¿no? Paro Yo lo cardiorrespiratorio. pondré en rojo también. Amarillo. Bueno, pues fíjense que entra en color negro. Les voy a platicar. Pacientes clínicos que tienen paro cardiorrespiratorio, hay un 40 a 50% de probabilidad de sobrevida si lo atiendo rápidamente. Paciente clínico que entró en paro cardiorrespiratorio. Pero resulta que los pacientes que por un trauma, porque si tengo muchos lesionados, fue por trauma, ¿están de acuerdo? Si tengo muchos lesionados y hay uno en paro cardiorrespiratorio, la probabilidad de sobrevida de esa persona es del 0.03%. Es decir, sobreviven 3 de 10,000. Prácticamente si tengo un accidente masivo y la persona tiene una lesión y entró en paro cardiorrespiratorio, prácticamente ya no hay mucho que hacer. Pero otra vez, si está solo, le doy toda su atención. ¿Alguien recuerda, sabe cómo murió la ex princesa Diana? Lady Di. Choque. ¿Quién dijo yo? Sí, de un choque murió después de Choque. un paro cardíaco. Chocó primero y Ajá. estaba viva y después le dio un ataque cardíaco. El vehículo en el que iba, el que iba manejando, entró a uno de estos túneles que están laterales al río Sena en París. Son túneles muy largos, ¿no? Y entonces hay divisiones que te llevan a diferentes lugares. Entonces chocó de frente contra una bifurcación. Entonces lo que sucedió es que Diana, la princesa Diana, estaba viva. Platicó con uno de los bomberos y la trasladaron al hospital. El problema es que se desgarró la aorta.
La aorta es la rama, es la arteria principal que sale del corazón, que sale del ventrículo izquierdo. Y pues no iba a sobrevivir. Entonces, era muy poco probable que bajo ese impacto eso sucediera. ¿Sí me explico? Bueno, seguimos entonces. Entonces recuerden, adelante, Perdón, antes de que continúen, Sí. ajá. adelante, adelante. Ya no me quedó claro. Si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, pero es clínico, ¿queda en negro igual? No, si es un Rojo. paciente clínico, significa que no hubo un trauma, no hubo una Ok. lesión por trauma. Los pacientes clínicos está entre el 40 y 50% de sobrevida. Es decir, si aplico una reanimación cardiopulmonar adecuada, es como un volado, pero es muy alta la probabilidad. ¿Me explico? 40-50%. Pero aquel paciente que pierde la función del corazón por un trauma, la probabilidad es muy baja, menos del 1%, 0.03%. Entonces, la conclusión es que cuando hay un trauma y tengo muchos lesionados y tengo a alguien en paro cardiorrespiratorio, no me conviene invertir ese tiempo en él, porque es tiempo que estoy perdiendo para los que están sangrando y que con una presión directa se puede controlar. ¿Me explico? Ok. Gracias. Bueno, por nada. Activación del servicio médico de urgencias. Bueno, básicamente, ¿cómo le llamo a un servicio de emergencia? Tener la lista de teléfonos de emergencia. Sabemos que el principal número es el 911, pero el 911 es un número genérico. Cualquiera lo puede tener, ¿me explico? Si yo contrato una póliza de gastos médicos mayores o tengo una póliza de gastos médicos mayores y esa póliza me incluye un servicio de ambulancia, ese servicio de ambulancia va a ser privado. Y entonces yo debería contar con una tarjetita en la cual yo tenga el número directo. ¿Me explico? Inclusive desde que estoy, por ejemplo, en un lugar de trabajo y si hay una enfermería, pues debería tener el teléfono de la extensión de la enfermería. O debería tener el teléfono de mi médico particular. O si estoy enfermo de algo y tengo un seguimiento, a lo mejor tengo problemas de corazón, tengo temas de diabetes. Tanto yo como mi familia cercana, mis parientes, mis amigos, deberían de tener el número al cual llamarle al doctor. Oiga, doctor, fíjese que se puso mal Juanito, ¿no? Le estás hablando al cardiólogo. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, tener la lista de teléfonos de emergencia. Cuando hablemos, me tengo que presentar, dar mi nombre completo. ¿Cómo me llamo yo? Para que la otra persona sepa con quién está hablando. Debo de proporcionar un número de teléfono. Antes, yo les diría, fíjense en el número de la caseta telefónica de donde están hablando. Fíjense en las esquinas en las cuales están las casetas telefónicas. Díganme, por favor, en qué caseta telefónica hay cerca de su casa. ¿Hay casetas telefónicas? Ya no hay. Y, por ejemplo, algo que detectamos este fin de semana en una de las empresas en las que asesoramos es que cuando pasó lo del COVID empezaron a hacer modificaciones en la oficina. Y resulta que quitaron ya todas las extensiones de trabajo. Ya tienen otro aspecto de trabajo. Antes había, no sé, 50 lugares, cada quien tenía su lugar y tenía una extensión. Entonces tú marcabas la extensión 10 y te contestaba siempre una misma persona. La tendencia ahora en las empresas es que ya no hay extensiones. Entonces hay estaciones de trabajo en donde si te toca ir a trabajar a la oficina, hay ya empresas, por ejemplo, corporativos de atención telefónica, etcétera, ya muchas cosas las hacen vía home office. Entonces ya no tienen una extensión. Entonces tenemos que ir evolucionando en el tema. Ahora, todo el mundo, ¿qué trae consigo? Pues, un celular, un teléfono. Entonces debes de darles el número de tu teléfono, siempre. Di qué fue lo que pasó. Acaban de atropellar a una persona en periférico, en la lateral del periférico fuera de la escuela. O se cayó un alumno, o se siente mal alguien, etcétera. Tienes que decir qué fue lo que pasó porque hay diferentes enfermedades o hay diferentes situaciones que pueden llegar a suceder. Entonces, pacientes de trauma los atienden ambulancias de soporte básico. Pero si alguien tiene un infarto agudo del miocardio, se manda una ambulancia de soporte Cualquier premio en avanzado. 250. Adelante, Cuando Susi, ¿no? Eso. Entonces, en este caso en particular, debo de decir qué pasó para que me manden una ambulancia específica.
dar la dirección exacta, el número de lesionados y las posibles lesiones. ¿Quién me dice la dirección completa de la escuela? En estricto, cualquiera me la podría decir. Y si no la tengo a la mano, ¿de dónde la saco? Andrea, adelante. Avenida Altavista, número 130. Avenida Altavista, número 130, Colonia, San Ángel. Alcaldía. Álvaro Obregón. ¿Entre qué calles? Reina y Arturo. Perfecto. Ahora, les voy a decir algo. Esa es la dirección completa. Nombre de la calle, número exterior, si hubiera número interior, colonia, alcaldía y a veces estado. Les voy a comentar que si ustedes hacen una búsqueda, Google Maps, métanse a buscar, se van a dar cuenta que hay calles iguales y nos ha tocado encontrar calles iguales en colonias iguales con el mismo nombre de colonia, ¿no? O sea, coinciden las calles, coinciden las colonias, otro nombre, pero coinciden las colonias, y lo que lo diferencia es, en este caso, o la alcaldía, y a veces hasta el estado, ¿no? Perfecto. Bien, entonces hay que dar la dirección exacta, cuántos lesionados y cuáles posibles lesiones. Necesitas otros servicios, por ejemplo, policía para que haga un bloqueo, o a lo mejor chocaron y se está incendiando el vehículo. Sigue las indicaciones del operador, cuelga el último y envía a alguien a recibir el apoyo. Esto es importante. Si piden la ayuda, tienen que pedir la ayuda y la tienen que pedir rápido. No se les olvide, por favor. A veces se da la emergencia, guardan la calma, empiezan a atender y nadie llamó por ayuda. Hay que pedir ayuda porque si no la ayuda no va a llegar nunca. Y otra cosa que deben hacer cuando empiecen la atención es fijarse en la hora. ¿Qué hora es? Minuto, hora y minuto. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque debes de poder decirle al paramédico o al doctor a qué hora empezó el problema. Toma en cuenta cuándo empiezas la atención y tomen en cuenta la hora exacta en la que pidieron la ambulancia. ¿Saben cuánto tiempo se tarda una ambulancia pública en promedio en llegar a algún lado en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, que tiene 22 millones de habitantes? Zona metropolitana. ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿Cuánto tiempo creen que se tarda una ambulancia en llegar? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de hablarle a alguna ambulancia pública? De 20 minutos a 40. De 20 a 40. Cristina. Pues mi experiencia fue como de 1 hora. 1 hora. Media hora. Media hora. Tiempo promedio. Promedio. 2 horas. 2 horas, sí. Entonces, tristemente, el servicio público en la Ciudad de México, zona metropolitana, es una porquería. Ahorita debe de haber entre 20 y 25 ambulancias disponibles en la parte pública. ERUM, principalmente el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, y algunas de la Cruz Roja Mexicana. Que la Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, ya no está atendiendo en el hospital que está en Ejército Nacional, porque ya no tiene los recursos que antes tenía. Entonces ya no se usa como hospital de emergencia, antes se llevaban ahí. Pero entonces, imagínense 20 ambulancias promedio para 20 millones de habitantes, ¿sí me explicó? O sea, hay una ambulancia por cada 1.000.000 de habitantes. Por lo tanto, cuando le hablen a la ambulancia, ¿quién creen que va a llegar primero si hablan al 911? ¿Quién llega primero? La ambulancia no. No, llega la patrulla. La patrulla. Llega la patrulla. ¿Por qué? Porque hay miles de policías. Hay cientos de patrullas. Entonces llega la patrulla y va a confirmar. Y en ese momento va a decir si es correcto, se requiere ambulancia. Y en ese momento la primera ambulancia disponible se va a desplazar al lugar. Si tienes suerte, va a haber alguna ambulancia disponible. Si tienes suerte, te vas a encontrar con paramédicos que estén capacitados. Gabriela.
Gracias, qué amable. Perdón, no prendo mi cámara, es que vengo en el coche. Adelante, con cuidado. Hablando sobre lo que mencionabas de las empresas que ya no cuentan con o sea, que hay que actualizarse, ¿no? A lo que estamos viendo hoy en día. Hay aplicaciones también. Hay una que hay que bajar, sí o sí, se llama Mi Policía. En esa, tú te metes a la aplicación, llamas y te comunica con el jefe del cuadrante a su celular directo. Entonces ahí tú ya pides una ayuda inmediata de la persona más cercana. Y la he ocupado varias ocasiones y de verdad que funciona perfecto. Muchas gracias, Gabriela, por el comentario. Bajen esa aplicación, es del gobierno de la Ciudad de México. La otra es que les recomiendo, por ejemplo, en el tema de la escuela está resuelto porque la escuela cuenta con los teléfonos de emergencia, hay una recepción, que también es muy importante. Les pido, por favor, ustedes no hablen en la escuela. Las llamadas tendrán que salir de la dirección, no de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través de la dirección en donde sabe qué ambulancia va a solicitar, va a darle instrucciones a la entrada para que los guardias le permitan la entrada, va a mandar a alguien a recibirlo para que lo lleve hasta el lugar y lo pueda sacar, etc. Entonces, en el caso de la escuela, estaría resuelto, no marquen ustedes a los servicios de emergencia, pero en el domicilio sí es importante. Ahora, está esta aplicación de Mi Policía, pero la otra es que hay patrullas que están asignadas a un cuadrante en específico. La Ciudad de México está dividida en cuadrantes, en sectores y en cuadrantes, y entonces hay 2 patrullas, una patrulla por cuadrante. Entonces, detengan a la policía, si es que no se ha presentado con ustedes, y pídanle el número directo. Ellos traen teléfonos que son de la patrulla, no son personales, son de ellos. Y ese número nunca va a cambiar porque ese número se lo van pasando entre las guardias. Entonces pidan el teléfono, ¿por qué? Porque si marco 911, del 911 a la patrulla, a veces se tardan hasta 15 minutos, en que el de la patrulla sepa que le están pidiendo la ayuda. Entonces tengan mucho cuidado. Bien, seguimos. Entonces, bueno, hay que entrar a lo que le llamamos la evaluación del paciente. ¿Qué es esto de la evaluación del paciente? Bueno, en este sentido, lo que tenemos que verificar es saber que hay una mnemotecnia, que es el ABCDE. Apréndanse, por favor, la mnemotecnia, se las comenté al principio, pero lo que debes de verificar en un paciente de primera intención, en una primera evaluación, es el ABC. Es el ABC. En este caso, la segunda evaluación vas a completar el ABC más la letra D y la letra E. Entonces, ¿qué significa la A? Abrir la vía aérea. ¿Por qué me dice el control de la columna vertebral? Si tengo un paciente de trauma que no está ventilando por obstrucciones de la vía aérea por la lengua, yo tendría que inclinarle la cabeza suavemente. Para civiles sí está permitido inclinar la cabeza, está acostado, inclinar la cabeza suavemente para abrir la vía aérea, ¿sí? La letra B se refiere a la buena respiración o más, de una forma más correcta, buena ventilación. Ventilación me refiero al hecho de inhalar y exhalar, es la parte mecánica. Y la respiración se refiere a la parte celular. Y correcta circulación en la letra C con control de hemorragias. Esta parte es muy importante. El ABC son lo que afecta al ABC son lesiones que ponen en peligro inmediato su vida. A ver, pregunta. De estas 3, ¿quién me dice qué lesiones puedo encontrarme que me afecten al ABC? Abran su audio quien quiera comentar. ¿Un desmayo? Un desmayo, no. O sea, entra en el ABC, pero no pone en peligro inmediato la vida. Una convulsión. ¿Una qué? Convulsión. Una convulsión podría ser, pero ojo, una convulsión podría ser solo si pasa ¿qué? ¿Qué consecuencia pudiera tener una convulsión? ¿Que se obstruye las vías? Por Que ejemplo, entre en asfixia o una falta de convulsión oxigenación. que produzca, y aquí viene el tema, una obstrucción de la vía aérea podría ser sí.
Ivette. Si al moverlo pongo en peligro su vida, ¿no? Al tratar de ¿Cómo qué lesión? algo que haya penetrado, Vamos a pensar, le enterraron un cuchillo en el abdomen. ¿En no qué sé, parte entraría del ABC un cuchillo en el abdomen? correcta circulación y En control de la hemorragia. circulación porque puede provocar hemorragia. ¿Se dan cuenta? El tema es, fíjense, no es el cuchillo el que penetró, es la hemorragia que produjo el cuchillo. Entonces, la lesión es la hemorragia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, si se está ahogando con algo Bien. de comida, Entra aquí, obstrucción de la vía aérea. ¿Qué más? Todas estas lesiones se tienen que atender inmediatamente, ¿eh? La reconozco y la atiendo en ese momento. ¿Qué otra? Por ejemplo, una fractura. ¿Dónde entraría una fractura? Correcta circulación. circulación, Fíjense que no. Entraría una fractura ya en la segunda etapa. Tanto al tema del sistema nervioso, que es la parte de la columna, como a la parte de una examinación física. Pero una fractura expuesta, ¿dónde entraría? En la correcta circulación. Todavía no. Algo le Exposición y falta. examen. Exposición y examen. Todavía en trabajo. Ahora sí, una fractura expuesta que produjo hemorragia entra en Correcta fase. circulación. ¿Sí me explicó? Si yo Sí. tengo a alguien con una fractura expuesta, pero no está sangrando, lo que tendría que hacer es cubrirla. Apósito, ¿no? Gasas, pero no tendría que atender una hemorragia que todavía no se presenta. Podría decirle, quédate acostado, no te muevas, lo tapo para que no pierda temperatura y me espero a que llegue la ambulancia. Y ya el especialista, el paramédico, el médico, etcétera, que sabe atender fracturas expuestas o fracturas, lo va a atender. Pero ¿qué pasa si está sangrando? No me puedo esperar, por lo tanto es una lesión que pone en peligro inmediato la vida. ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué otra? Hay más, hay más, hay más, hay más. Ya hablamos Un de desmayo, un un desmayo. desmayo si te produce paro respiratorio o te bloquea la vía aérea porque la lengua se relaja y se vaya hacia atrás y me bloquea el conducto. Un infarto, ¿en qué letra entraría? Infarto agudo al miocardio. Correcta circulación. Bien, correcta circulación. ¿Sí me explicó? Se quedó dentro de un área en donde había mucho humo y muere por asfixia. ¿Qué letra fue afectada? la respiración, la La B, ¿no? respiración, la B. Oye, ¿una quemadura? Exposición y examen. Una quemadura Delicado, entra en la segunda etapa, a menos que delicado sea, sistema. entra en las dos, ahorita lo vamos a ver un ratito, pero entra en la segunda etapa. Pero una quemadura severa que te produce una deshidratación importante, es decir, una quemadura de tercer grado, con un porcentaje arriba de arriba del 15% de la superficie del cuerpo, te puede provocar la muerte rápido y entonces se tiene que atender en la primera etapa. ¿Vamos bien? Ok, me sigo. Entonces, estas primeras etapas. ¿Qué es la primera revisión? Es buscar y atender lesiones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente. Me regreso. Me encuentro con una obstrucción de la vía aérea. De acuerdo a la definición, si me encuentro con la obstrucción, la tengo que atender en ese momento. Una fractura, quedamos que no entra aquí. Pero, por ejemplo, un infarto, me doy cuenta, lo atiendo rápido. Una hemorragia, la atiendo rápido. Una obstrucción de la vía aérea, la atiendo rápido. Un paro respiratorio, rápido. Un paro cardiorrespiratorio, rápido. ¿Me explico? Tiene un esguince. Al momento que hubo un movimiento, un hueso sale de la cavidad articular y regresa, pero daña los ligamentos. ¿Dónde le suena un esguince? Un común.
¿Dónde se da? En el tobillo. El tobillo, va caminando, pisó mal o pisó un hoyo, se fue, y lo que hace el tobillo es que se dobla y entonces el hueso se sale de la articulación, regresa, pero dañó el ligamento. Ese es un esguince. No entra en la primera revisión. Entonces, en la primera revisión es el ABC. Y aquí lo que me interesa no es saber cuántos latidos cardíacos tiene. No me interesa saber si tiene, por ejemplo, 120 pulsaciones por minuto, midiéndolo en la muñeca, en la arteria radial. ¿Sí me explico? No me interesa eso. Acuérdense, a ver, pongan su muñeca, 2 dedos y deslícense hacia donde está el pulgar y aprieten. Busquen su pulso radial. Central de la muñeca, me deslizo hacia arriba y presiono. Ojo, veo algunos que lo están midiendo con el pulgar. Gracias, ya supo quién. ¿Por qué no lo mido con el pulgar? Porque el pulgar también lleva tus latidos del corazón y Resulta, entonces... miren, de mi mano, aquí, perdona. ¿Podrías dejar de compartir para verte mejor? Sí, voy. Porfis. Gracias por mencionarlo. Espérame tantito. Ok, mi mano, aquí está, ¿vale? 2 dedos y me voy hacia el pulgar y control. Ahorita te contesto Yaxa o Yaja, no sé cómo se pronuncia ahorita me dice. Aquí estoy midiendo el pulso. El pulso viaja por la arteria radial y termina en el pulgar. Si yo busco con el pulgar el pulso, ¿qué puedo llegar a sentir? Mi propio pulso. Pero del otro lado, por ejemplo, aquí está, hacia acá está la radial y hacia acá está la cubital. Resulta que en la muñeca tengo 2 pulsos. Se dividen a partir del codo. ¿Vale? Bueno, ahorita voy a cómo se atiende un paro cardiorrespiratorio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Vale, me sigo. Entonces, fíjense bien, tengo aquí apertura de la vía aérea. Aquí lo importante, les decía, no es saber cuántos latidos tiene. No me interesa ahorita saber si tiene 120 pulsaciones por minuto. Me interesa saber si existe y me interesa saber si es rápido o lento. Me interesa saber si es fuerte o débil, pero el número no me importa ahorita. ¿Sí me explico? Me interesa saber, por ejemplo, si tengo a alguien que tiene pulso, ya no tengo que darle reanimación cardiopulmonar. Pero si tengo a alguien que tiene un pulso muy rápido y muy fuerte, el corazón está trabajando más y pudiera estar en un estado de shock. ¿Por qué? Y en los signos lo que tengo que preguntarme es por qué tiene ese valor de signo vital. Ajá. Bien. Sigamos con esto. Esto nos hace aprender lo que es la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar van a ser todas aquellas técnicas orientadas a tratar de reanimar el corazón de una persona que por alguna razón dejó de funcionar. Lo que se reanima son corazones sanos. Por eso cuando hay un trauma y el corazón deja de funcionar, el corazón ya no se puede reanimar. Se reaniman corazones sanos. Por ejemplo, nos ha tocado atender hace algún tiempo a alguna persona en fase terminal, por ejemplo, de una cirrosis, con daño importantísimo al hígado que ya estaba en la etapa terminal y entró en paro cardiorrespiratorio, lo atendimos en su casa. No sobrevivió porque no era un corazón ya sano. ¿Me explico? Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar de reanimar? Al niño que estaba tomando una paleta, ¿sí? Y se atragantó. Al que sufrió una descarga eléctrica y su corazón se detuvo. Al niño que se cayó en la alberca, que al caerse en la alberca lo saqué rápido y que dejó de respirar por caerse en la alberca. Si hago una buena técnica, podría reanimar. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, en esta parte de soporte básico de vida, recordarles que cuando dejo de tener latidos, empieza un reloj.
tengo hasta 4 o 6 minutos nada más. Puedo en esa etapa revertirlo. Más allá empieza un daño a nivel cerebral. Tengo una muerte biológica ocasionada por falta de oxígeno. La muerte biológica no es reversible y ocurre después de los 6 minutos de haberse iniciado el paro cardiorrespiratorio. Hay casos en los cuales, no aquí, pero en Estados Unidos ha sucedido, o aquí muy al norte del país, en donde hay personas que se han caído en lagos donde hay hielo, y entonces los han llegado a sacar hasta después de media hora y los han logrado reanimar. Tienen que subir poco a poco la temperatura, hay una serie de cosas que hay que hacer, pero se pudieron reanimar. ¿Por qué? Porque el frío lo que hace es que disminuye el requerimiento de oxígeno. Ajá. Hay además 3 tipos de pacientes que vamos a revisar. El día 2 de marzo vamos a practicar con los maniquís de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? En donde vamos a trabajar los bebés, los niños y los adultos. Dependiendo del tamaño y de la complexión, vamos a determinar si es un adulto, si es un niño o es un bebé. En Estados Unidos, de 8 años en adelante, en México, de 12 años. Pero al final es la complexión. En un adulto, son aquellos que por su complexión necesitaría usar las 2 manos, los 2 talones de la mano para comprimir 5 centímetros. Apúntenlo, por favor. Debo de comprimir 5 centímetros en un adulto con 2 manos. En un niño voy a comprimir 5 centímetros con una mano y si soy delgado o no tengo la fuerza suficiente para comprimir con una mano, voy a ocupar una segunda mano. ¿Correcto? Y en este caso, para los bebés voy a ocupar, en el caso de los bebés, voy a quitar, voy a utilizar 2 dedos en el centro del pecho. Ajá, eso es lo primero que tenemos que saber. Y también a 5 centímetros se presiona también en el bebé. 4 centímetros en el bebé. Ah, muchas 4 gracias. centímetros, ¿no? De que son 5 en el adulto, 5 en el niño y 4 en el bebé. Voy para allá, ¿ok? ¿Cuándo iniciamos reanimación cardiopulmonar? Cuando no hay detección de signos de circulación en un plazo de 10 segundos. El año pasado también se los comenté. ¿Alguien se acuerda qué son los signos de circulación? ¿Cómo saben ustedes ahorita que mi corazón funciona? ¿Funciona mi corazón? Sí, porque se escuchan los Porque está latidos, ¿no? latiendo. En el pecho. A ver, Y pero el color de tu piel. Roxana, pero Roxana, ¿escuchas mi corazón ahorita? Entonces, ¿cómo saben No. cómo saben que mi corazón funciona? O medir aquí, bueno, tocar como el pulso. Pero, Roxana, mídeme el pulso. Porque No, no, estás pues, respirando, Ivette. porque estás respirando. Estoy respirando bien. Ivette, Por el color de la piel, coloración, bien. porque estás hablando, diciendo algo. Moviéndome. Vean, ya me dijeron muy bien. Ahorita me dijeron 4 signos de circulación. Roxana nos dijo 1, el pulso, pero no puede hacerlo ahorita. Son 5 en total. Roxana ya nos dio 1, pulso. Y Tete e Ivette nos dieron los otros 3. ¿Cuáles fueron? El color de la piel. El color de la piel. Ajá, entonces es pulso, coloración de la piel, me faltan otros que también los dijeron. Respiración. Respiración, bien. Ivette me decía, porque te estás, ¿qué? Estás hablando, te estás moviendo. Movimiento. Y el quinto es la tos. Entonces yo voy a buscar los signos de circulación. Si no hay signos de circulación, ninguno, significa que no hay circulación y por lo tanto tengo que dar reanimación cardiopulmonar. ¿Sí queda claro eso? Tradicionalmente, por muchos años, y eso cambió a partir del 2010, pero anteriormente se buscaba el pulso
así tajantemente el pulso. Y entonces había problemas porque había gente, y no tengo aquí el video, pero se los voy a buscar. Hay un video de una persona, creo que en Brasil, que está tirada en el piso y que está manoteando con los paramédicos y no los está dejando darle reanimación cardiopulmonar. Hay un paramédico encima de él dándole compresiones y él agarrándolo, tratando de zafarse. Y cuando le preguntaron al paramédico, oye, ¿por qué le estaba dando reanimación? Porque no sentía el pulso. Pero se está moviendo, ¿sí me explicó? Entonces, cuando no hay signos de circulación, hay que iniciar maniobras. Cuando suspendo la reanimación cardiopulmonar, si el paciente se reanima, si recobra la circulación. 2, cuando toma el mando otro individuo calificado, personal médico calificado u otro brigadista, ¿sí? O la última, si estoy agotado para continuar. Cuando doy RCP, me voy a cansar muy rápido. Si no lo hago bien, me voy a cansar más rápido. Este de estoy agotado y no puedo continuar, no aplica en la escuela, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos adultos que lo pueden hacer. Si ustedes inician maniobras de reanimación en la escuela, nunca suspendan. Es importantísimo. Hay pacientes, nos ha tocado adultos que tienen un infarto en las escuelas, en alguna escuela. Y entonces se tiene que iniciar la maniobra de reanimación. Si llegan los paramédicos y tú llevabas 20 o 30 minutos dándole RCP y no has suspendido, presionen para que se lo lleven, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes siguen en muerte clínica, ¿me explico? Oye, ¿cuánto tiempo lleva? 30 minutos. ¿Empezaron inmediatamente? Sí, empezamos inmediatamente. ¿Sí me explicó? Entonces, es importante que no lo dejen. ¿Qué pasa si ustedes empiezan reanimación cardiopulmonar y no llega la ambulancia y a los 20 minutos dicen, no, ya dejémoslo? No, pues se puede morir, ¿no? La muerte biológica. Entra en muerte biológica. ¿Y luego qué hacemos con esa persona que está en las instalaciones de la escuela? ¿Qué hacemos con él? Tiene que llegar la policía, tiene que llegar al Ministerio Público, se va a tardar el Ministerio. Si la ambulancia se tarda media hora, el Ministerio Público se tarda 8 horas. ¿Sí me explico? Y entonces manténganlo siempre en muerte clínica y trasládenlo al hospital lo más rápido que se pueda. Si es una persona que tuvo un infarto agudo miocardio, un infarto muy grande, que haya tapado una arteria, son las arterias coronarias las que se tapan, pero hay ramas principales de la arteria coronaria. Si se tapa la arteria coronaria muy al principio, porque de la arteria coronaria sale otra arteria y luego se divide en dos. Pero si se tapa muy al principio, toda la rama se bloquea y entonces no hay forma de que el corazón sobreviva. Entonces a lo mejor no va a sobrevivir, pero no puede ser en la escuela. Ajá. Ok. Recuerden que el corazón está al centro, ¿no? Y aquí se ven parte de las ramificaciones. Y los pasos. Vamos a ver los pasos. En un momento que está haciendo lograr la computadora. Ok. Recuerden que ustedes están aquí. Paro cardíaco extrahospitalario, cardiorrespiratorio extrahospitalario. Reconoce lo que está pasando, llamen rápido a la ambulancia. Den una reanimación cardiopulmonar de calidad y que sea de forma inmediata. Busquen un desfibrilador, si había necesidad de desfibrilarlo, desfibrilaron. Ahora hay equipos automáticos. ¿Ah? Y espérense a los servicios de emergencia. En el tema COVID, no podemos dar la RCP, la compresión junto, por favor. Uno es, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Vamos a tocar el hombro. 2, pedimos ayuda, respiración, pulso.